No recuerdo. No, vamos a explicar esto. Pasamos entonces a tipos de shock. Recording in progress. Los tipos de shock que vamos a encontrar son cinco: el cardiogénico, el hipovolémico, distributivo, el obstructivo y finalmente el disociativo. Entonces vamos a ver el primero, que es el cardiogénico, en el que se lo puede pues, enfocar por distintas maneras. Una de ellas es que haya un compromiso intrínseco, vale decir que sea el corazón como tal el que esté generando la alteración, y se produzca pues por trastornos como los isquémicos, en el que por supuesto una de las razones más importantes es el infarto agudo de miocardio. Ese es uno de los más importantes que existe. Podremos hablar de trastornos congénitos, podremos citar la ruptura del corazón, que a este, bueno, pues se le va a denominar el síndrome de Takotsubo, en el que se tiene una debilidad en el corazón, en muchos casos es en la punta del corazón, y gracias a ello es que se produce la ruptura por debilitamiento. Vamos a ver que en este caso podemos citar a la tripanosomiasis americana, por ejemplo, como un factor de riesgo para esto. Sabemos muy bien que cuando hablamos del mal de Chagas, que es como comúnmente también se conoce, pues vamos a tener una afectación nerviosa que va a afectar, por supuesto, a la conducción, al sistema de conducción cardíaca, y produce una alteración muscular porque no se tiene una inervación adecuada. Y esto va a conllevar a un crecimiento del corazón, pero es un crecimiento de cámaras, no aumento de la musculatura, me refiero al espesor de la musculatura. Entonces, por eso se produce la ruptura. Vamos a hablar sobre defectos valvulares como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Lo que va a suceder es que cuando se produce trastornos valvulares van a también generar alteraciones en las cámaras y por tanto se va a inducir pues a una afectación en el flujo sanguíneo, va a caer el flujo sanguíneo y por supuesto esto va a conllevar un shock. Los cuadros de arritmia vamos a ver que también estamos hablando de taquiarritmia o de bradiarritmia, en el que en muchos casos el corazón queda temblando, si lo quieren así, como lo que sucede en las fibrilaciones. Y por tal razón es que se va a producir el shock como tal. Habíamos comentado que el shock es un trastorno hemodinámico, pues y precisamente lo que vamos a encontrar en este tipo de cuadros es que se altera el flujo sanguíneo como tal. Miocardiopatías en las que puede haber una dilatación, por ejemplo, ya habíamos comentado hace un instante que va a ser uno de los factores también importantes en la generación del shock. Además de ello, tendremos que hablar sobre las compresiones extrínsecas. En este caso, ya no es un defecto propio del corazón. Va a afectar al corazón, por eso se le denomina también cardiogénico, aunque en muchos casos podríamos preferir utilizar el término de obstructivo. Pero de todos modos, vayamos viendo qué eventos pueden de forma extrínseca afectar la actividad cardíaca. Estamos hablando del taponamiento en el que va a existir, por ejemplo, una pericarditis constrictiva en el que no va a permitir una expansión adecuada del corazón. El evento es netamente obstructivo, pero la repercusión es cardíaca. Por eso se lo ha considerado como shock cardiogénico.
Neumotórax, atención, otro evento en el que va a existir una acumulación de aire en el tórax que va a desplazar a varias de las estructuras. Y esto va a producir también pues compresión en el corazón. Algo similar a lo que habíamos hablado con la pericarditis constrictiva. El corazón no va a poder expandir adecuadamente y va a generar un shock. Presión de abdomen, y aquí incluso podríamos citar a la hernia hiatal, en el que a nivel del diafragma existe un segmento, el hiato, por donde debe flanquear el esófago hacia el estómago. Pero vamos a ver que en muchos casos lo que vamos a encontrar es que existe una mayor amplitud, podríamos decir, en este hiato, en el que incluso puede existir una invasión de órganos hacia tórax. O finalmente también podemos citar una dilatación, una distensión abdominal producida por un evento quirúrgico, un abdomen quirúrgico, por ejemplo, un abdomen agudo, en el que hay acumulación de gases, y esto puede conllevar a una compresión del corazón, provocando el shock. De las pericarditis ya hemos hablado, de la hernia de hiato también. Y vamos a ver que incluso pueden existir obstrucción de vasos, como el cor pulmonar crónico, que es un evento eh, de complicación de cualquier evento cardiovascular y también respiratorio, por supuesto. Y el tromboembolismo pulmonar, que es otro de los factores por el que se puede producir una compresión hacia el corazón y que no va a permitir la eyección de sangre adecuadamente, produciendo un trastorno hemodinámico. Entonces, nuevamente, lo que es compresión extrínseca y obstrucción de vasos podría ir también como un shock obstructivo, pero por el hecho de que afecta al corazón como tal en su actividad, es que se lo ha considerado como shock cardiogénico. Entonces, cuando hablamos de shock cardiogénico, de la triada que habíamos citado, corazón, vasos sanguíneos, volumen, es el corazón el que se va a afectar, mientras que los vasos sanguíneos, la actividad de los vasos sanguíneos y el volumen son los que van a tratar de compensar este trastorno. Es por eso que aumenta la resistencia vascular periférica, vamos a tener una retención de líquidos, activación de mecanismos como renina-angiotensina-aldosterona, disminución de la eliminación de líquido por vía renal, que son los mecanismos que se va a utilizar para tratar de controlar esta pérdida. Shock hipovolémico, pérdida de volumen. Vamos a tener dos tipos, el hemorrágico y el no hemorrágico. En el caso del hemorrágico podemos hablar de un externo y otro interno. El externo va a tener la característica de poder observar el sangrado como tal. Vayamos a un ejemplo, una laceración en un vaso. Hay una solución de continuidad en piel, pero además de ello hay una lesión en un vaso sanguíneo. Entonces nosotros vamos a poder ver el sangrado. El sangrado es explícito. Mientras que en el interno no sucede esto. En el interno vamos a tener una hemorragia que no es visible, no es evidente a la vista. Entonces, por esta razón es que se produce una disminución del volumen, pero nosotros no podemos observar. Esta pérdida interna también a veces se las puede denominar derrame interno. Tal vez en algún momento han debido escuchar ese término, que bueno, no es adecuado desde el punto de vista de terminología médica, pero es un término que se utiliza también bastante para poder entender en qué consiste esta pérdida hemática. Puede haber un trauma abdominal, un trauma torácico, con laceración de vasos que va a desencadenar pues una hemorragia. Pero esta hemorragia no va a ser visible porque estamos hablando de un trauma abdominal, por ejemplo, cerrado, y por tanto no es evidente. Entonces ese es el tipo de shock hemorrágico, pero interno. No solamente la pérdida puede ser hemática, vamos a ver que puede tenerse una pérdida de líquidos,
pero por otro origen. Es por eso que en la clasificación tenemos el hemorrágico y el no hemorrágico. En el no hemorrágico tenemos tres tipos: pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales y pérdidas de otro tipo. Cuando hablamos de las gastrointestinales, pues las más importantes, podríamos decir, y frecuentes, por supuesto, van a ser vómitos y deposiciones líquidas. Estos cuadros son potencialmente peligrosos. ¿Por qué? Porque mediante estos vómitos y las deposiciones líquidas se pierden líquidos, pero también se pierden electrolitos. Entonces, si uno no toma en cuenta este riesgo y no instaura un tratamiento rehidratante lo antes posible, podemos estar posteriormente frente a un shock hipovolémico. Vamos a ver que las fístulas, bueno, pues sabemos que las fístulas son comunicaciones anormales entre dos estructuras. Como su nombre lo dice, no son normales. Por tanto, va a determinar comunicación con también pérdida de líquidos a través de ellas. En el renal vamos a hablar de dos cuadros específicamente: la utilización de diuréticos, y en muchos casos el exceso en la utilización de diuréticos, y la denominada diabetes insípida, en la que tenemos un defecto de la antidiurética, la hormona antidiurética. No se secreta adecuadamente y por ello se va a producir un aumento de la eliminación de líquido por orina. En el caso de los diuréticos, pues habrá que ver la razón por la que se está utilizando. En insuficiencia cardíaca, por ejemplo, se tiende a veces a aumentar dosis y esto puede llevar a una respuesta rápida con pérdida de líquido también abundante. Pero vamos a ver que los diuréticos no necesariamente se lo utilizan como un tratamiento. Hay personas que utilizan los diuréticos para disminuir peso, por ejemplo. Aquí podríamos citar a algunos deportistas y también modelos de moda, en el que para poder clasificar en una categoría, en el caso de los deportistas, para poder clasificar en una menor categoría para aprovechar peso y también masa, pueden utilizar diuréticos. ¿Por qué? Porque no se olviden que el agua tiene un peso. Entonces, al perder líquidos también se pierde peso. En el caso de modelos también puede suceder algo similar para poder mantener un peso adecuado. Incluso se utilizan laxantes. Entonces, puede empeorar el cuadro y generar un shock hipovolémico. Mientras que en otro tipo de pérdidas vamos a encontrar a la pancreatitis, a los edemas, que en conjunto van a tener el mismo mecanismo, ¿no? La pancreatitis va a producir edemas y los edemas, por supuesto, tienen una acumulación de líquido en el espacio intersticial. No hay una pérdida real, porque el volumen de líquido que se tiene en el organismo se mantiene, pero la diferencia es que no está en el espacio vascular, está en el espacio intersticial, que esto no es normal. Y las quemaduras, por supuesto, son otro de los factores importantísimos en lo que corresponde a la pérdida de líquidos como tal. En el caso de las quemaduras, incluso se tiene unas fórmulas especiales para poder hacer reposición hídrica, en la que utilizamos la denominada regla de los 9, en el que segmenta el cuerpo en porcentajes de precisamente 9%, múltiplos de 9, y de esa manera se hacen cálculos de superficie corporal quemada y la reposición tiene que ir en función a él. Shock distributivo. Acá vienen incluidos tres tipos de shock que en muchos casos se los describía por separado, pero actualmente se los clasifica en un solo grupo. Es el shock neurogénico, el anafiláctico y el séptico. ¿Qué tienen de común denominador los tres? La pérdida del tono vascular. Nuevamente, de esta triada que habíamos dicho, actividad cardíaca, volumen y resistencia vascular periférica, en este caso, lo que se va a afectar es la resistencia vascular periférica. Ahí hablando de eso, en el anterior caso, en el hipovolémico, no hemos hablado de cómo se va a compensar.
empieza a haber pérdida de volumen. Inicialmente en el hipovolémico se activan los tres sistemas, o los tres componentes, mejor dicho. Aumenta la actividad cardíaca, aumenta la resistencia vascular periférica. Eso es lo que esperaríamos ante una pérdida de volumen. Pero vamos a ver que también se activan los mecanismos para retener líquidos, excepto en los mecanismos renales, porque en el caso de la afectación renal, ya sea producida por diuréticos o por deficiencia de la hormona antidiurética, se perdió el control de líquidos. Pero si es que estamos hablando, por ejemplo, de una pérdida hemorrágica, sí se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo. Lo mismo sucederá con los vómitos, las diarreas, fístulas, edemas, quemaduras. Sí se van a activar mecanismos de retención de líquido, como les digo, excepto los de origen renal, que ya este mecanismo que debería haber facilitado la retención de líquido está afectado y es el origen como tal del shock. Pero en el resto de los casos vamos a tener inicialmente mayor actividad cardíaca, resistencia vascular periférica incrementada y también un aumento en el intento por retener líquidos, que por supuesto posteriormente estos mecanismos van a fracasar porque la pérdida se mantiene y se produce ya el mecanismo irreversible. En el caso del distributivo, ya habíamos dicho que el común denominador es la pérdida de la resistencia vascular periférica. Por tanto, la actividad cardíaca y la retención de líquidos son los que van a tratar de compensar el cuadro. Pero vayamos viendo por qué se produce esta pérdida del tono. Vamos a ver que en el caso del neurogénico pueden existir varias razones, pero vamos a clasificar en la actividad del sistema nervioso como tal y la interferencia mediante otro tipo de mecanismos. Entonces vamos a ver que dentro de estos mecanismos podemos hablar sobre la lesión nerviosa, una sección de médula, vale decir que la médula espinal haya sido, permítanme el término, cortada. En este caso no hay una transmisión adecuada de señales, por tanto, los músculos vasculares no están estimulados y se va a producir una vasodilatación. Pero podemos también asociarlo a la utilización de fármacos y a la utilización de anestesia. Por tanto, lo que vamos a encontrar es que se va a generar una relajación de la musculatura vascular y se va a producir el shock. ¿Por qué? Porque se relajan todos los vasos sanguíneos. ¿Qué sucede en el shock anafiláctico? Que es un tipo de hipersensibilidad denominada tipo 1. En lo que va a consistir es que esta hipersensibilidad va a tener una respuesta inflamatoria. Existe un alergeno que es una molécula que no debería desencadenar respuesta inmunitaria, pero lo hace y la respuesta es exagerada. Vamos a ver que puede ser un tanto local, pero también puede ser sistémica. En el caso del shock anafiláctico, lo que nos interesa es la respuesta sistémica. Son todos los vasos sanguíneos los que van a reaccionar a manera de una inflamación. Y debemos recordar las fases vasculares de la inflamación. Comenzábamos con una vasoconstricción transitoria y posteriormente se da una vasodilatación que esta ya va a ser sostenida. Entonces, este mecanismo es el que está involucrado precisamente en el shock anafiláctico. Es una respuesta inflamatoria sistémica y por tanto va a producir una vasodilatación sistémica también. Esto hace que todos los vasos sanguíneos, si lo desean así, se relajen. Ya no hay ya no hay un tono adecuado, por tanto la presión arterial cae. Y el flujo sanguíneo, por supuesto, también va a caer, provocando un shock anafiláctico. Y vamos a ver que otro de ellos es el denominado shock séptico. ¿Cómo va a iniciar todo? Con una infección en algún segmento
puede ser en cualquier lugar. Y acá viene mucho lo que habíamos comentado en algún momento, que cuando nosotros estamos frente a un cuadro infeccioso gastrointestinal o finalmente infeccioso respiratorio, lo que vamos a encontrar es que si nosotros utilizamos, por ejemplo, antidiarreicos o antitusivos, estamos bloqueando un mecanismo de defensa, que este mecanismo es pues la tos o las deposiciones líquidas que intentan también disminuir la carga bacteriana mediante la eliminación de heces fecales o finalmente eliminación mediada por una expulsión súbita de aire. Entonces, cuando nosotros bloqueamos estos mecanismos, hacemos que el agente se mantenga en la misma concentración en la que se encontraba inicialmente. Y esto va a producir, si es que no hay un movimiento y una eliminación de ellas, una proliferación bacteriana, que posteriormente puede alcanzar torrente sanguíneo. Y aquí hablaremos de dos términos importantes, la bacteremia y posteriormente la septicemia. ¿En qué consiste la bacteremia? Es la presencia de bacterias en torrente sanguíneo, pero que no desencadena respuesta inflamatoria. Mientras que cuando estamos hablando de la septicemia, nos referimos a la presencia de bacterias en torrente sanguíneo nuevamente, pero en este caso sí desencadena la respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria, por supuesto, que va a ser generalizada, provocando una pérdida del tono y, por supuesto, afectación en el flujo sanguíneo. Acá vamos a hablar de un síndrome que se denomina el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en el que, tal como lo habíamos dicho, se va a producir una respuesta de todos los vasos sanguíneos a nivel generalizado a raíz de esta afectación, afectación infecciosa, toma torrente sanguíneo, produce una respuesta inflamatoria y todos los vasos se relajan, produciendo una pérdida del tono y generando a la larga el shock séptico. Entonces acá estamos viendo un poquito las fases, la infección, bacteremia, es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a provocar la sepsis o septicemia, una sepsis severa y finalmente a la larga va a provocar un shock séptico. Este shock séptico, y como ya lo habíamos comentado al inicio de este tema, el shock va a producir una alteración en la oxigenación de tejidos y por ello va a producir además una falla multiorgánica, que esto puede conllevar, por supuesto, a la muerte. Entonces, esa es la razón por la que cuando hablamos nuevamente de eventos infecciosos es necesario tratarlos y evitar inhibir mecanismos compensatorios. Entonces, nuevamente, si es que están frente a una diarrea infecciosa, nunca utilizar antidiarreicos. El problema es que los pacientes en muchos casos se automedican. Van a la farmacia y preguntan qué es bueno para la diarrea, ¿no? Esa es la pregunta típica. Y a veces la respuesta, o más bien el fármaco que les pueden dar es un antidiarreico. Lo ideal en una infecciosa sería, pues, tratamiento antibiótico como tal. Entonces, lo que vamos a encontrar como mecanismos compensatorios en este caso es el aumento de la actividad cardíaca y vamos a tener también un aumento del volumen como tal, generando mecanismos de retención hídrica. Pasemos ahora al obstructivo. Cuando nosotros hablamos de este tipo de shock, ya habíamos citado en el cardiogénico,
que pues lo que va a suceder es que va a generarse un mecanismo de obstáculos, si lo quieren así, en el flujo sanguíneo, que puede ser un tanto periférico o finalmente puede ser más próximo al corazón. Seguramente lo que vamos a encontrar es que cuando se produce próximo al corazón, va a generar una afectación en la eyección sanguínea. Habíamos citado el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, el cor pulmonar crónico, que son mecanismos obstructivos muy próximos al corazón. Hay otros mecanismos que van a actuar directamente sobre la actividad cardíaca, no intrínsecamente al corazón, vale decir, no propiamente sobre el corazón, indirectamente podríamos decir, como generando compresiones. Habíamos hablado, por ejemplo, del neumotórax a tensión, la pericarditis, que son mecanismos en los que el corazón como tal no está experimentando ningún tipo de falla, pero indirectamente produce un compromiso. Entonces, cuando tenemos que hacer la diferenciación de lo que es el cardiogénico y el obstructivo, tenemos que tomar en cuenta cuál es el mecanismo y cómo lo estamos enfocando. Si nos vamos a dirigir a la parte obstructiva como tal, un trombo, por ejemplo, hablaremos de shock obstructivo. Pero si nosotros estamos viendo la repercusión sobre el corazón en la que no permite un movimiento adecuado, hablaremos de un cardiogénico. Entonces, esa es la diferencia que tendremos que realizar. En el obstructivo, por ejemplo, podemos hablar sobre una obstrucción de arteria en el que en el segmento no va a haber un flujo sanguíneo adecuado, provocando a la larga también una afectación vascular, una afectación hemodinámica que puede llevar a un shock. Y bueno, pues los otros eventos que habíamos dicho que están próximos al corazón y que pueden afectar su actividad. Finalmente, el disociativo va a ser un poquito el que va a romper el esquema, podríamos decir, en todo lo que estábamos citando hace un instante. Hasta hace un instante que hablábamos del obstructivo, hablábamos de tres mecanismos involucrados: actividad cardíaca, resistencia vascular periférica y el volumen. Entonces, vamos a ver que en el obstructivo, bueno, y esto es lo que no habíamos citado, como está habiendo, por ejemplo, una afectación en la actividad del corazón, por alguna razón, ¿cómo va a reaccionar el cuerpo? Mejorando la resistencia vascular periférica y mejorando el volumen como tal. Por tanto, aumenta la presión arterial y aumenta la retención de líquidos, sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo. Estoy repitiendo varias veces este sistema porque es uno de los más importantes en lo que corresponde a retención de líquidos. Mientras que en el disociativo, como les decía, como que se rompe un poco este esquema, porque no va a haber afectación cardíaca, no va a haber afectación de volumen, aunque en algún caso podríamos decir posiblemente, pero vamos a ver que sí, volumen tal cual no, calidad del volumen sí, y tampoco va a haber afectación de la resistencia vascular periférica, vale decir que los tres mecanismos teóricamente están intactos. ¿En qué consiste este shock disociativo? Una afectación en el intercambio gaseoso. Y aquí podríamos hablar de la hemoglobina. La hemoglobina, sabemos muy bien que es una proteína que va a generar el intercambio gaseoso. Entonces podemos ver alteraciones en la hemoglobina, ya sea por eh, trastornos en su síntesis, la metahemoglobina, por ejemplo, en el que, bueno, como seguramente ustedes habrán ya llevado en sus materias previas, la hemoglobina en su síntesis debería haber reaccionado con el hierro en estado ferroso, pero no reacciona de esa manera. La inserción del hierro es en estado férrico y produce una hemoglobina no funcional. Entonces, para que sea funcional la hemoglobina, necesitamos que el hierro esté en estado ferroso. Y si está en estado férrico, es no funcional, es una metahemoglobina. Entonces, esta metahemoglobina, al ser no funcional, no va a permitir un transporte adecuado, un intercambio gaseoso adecuado.
provocando una hipoxia. Y esto, bueno, pues va a llevar a la lesión de tejidos y posteriormente a una afectación marcada que puede llevar incluso a la muerte al paciente. No son tan frecuentes este tipo de cuadros como los previos, pero también tenemos que considerarlo como un tipo de shock. La anemia en algún caso podría producir esto, pero estaríamos hablando ya de una anemia severa, en la que hay una disminución muy marcada en la población de eritrocitos, por supuesto la concentración de hemoglobina, que vaya a llevar a un trastorno de tipo hemodinámico. Como les digo, no es tan frecuente esto, pero uno de los también cuadros que debemos considerar. En este caso, ¿quiénes van a responder? Todos los sistemas. El corazón va a acelerar su actividad, los vasos sanguíneos van a producir vasoconstricción y se va a tratar de retener líquido. Pese a ello, no va a haber una buena eh, respuesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando del intercambio que ya se ha afectado, que ya habíamos comentado, no va a cursar por afectación de los otros sistemas, pero son mecanismos que se van a desencadenar. En el caso de la anemia, incluso vamos a ver que la vasoconstricción puede ser tan marcada que incluso puede simular un evento isquémico. Vale decir que puede simular un infarto sin serlo. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta. Aquí tenemos un cuadro simplemente de resumiendo todo. Y hablemos ahora del shock traumático. No es el sexto tipo de shock, por favor, pero es un shock que se lo describe a raíz de un evento traumático. ¿En qué consiste un shock traumático? Debe haber un antecedente de un traumatismo previo. Vale decir una contusión, un golpe, una laceración, algo físico, que va a producir compromiso y asociación de dos o más tipos de shock. Vayamos a un ejemplo. Accidente de tránsito. Ese tiene un antecedente traumático, en el que el paciente pueda haber generado una fractura expuesta con laceración del vaso, en el que se tiene una pérdida hemática visible, pero además de ello, en el accidente haya generado una sección medular. Vale decir que la médula espinal fue seccionada. Por tanto, acá tenemos una asociación de dos tipos de shock, el shock hipovolémico y el shock neurogénico. En este caso le vamos a denominar shock traumático. Aquí tenemos una definición, ¿no? Que es una serie de lesiones después de una agresión que produce una hipoperfusión profunda, pero es una hipoperfusión combinada. Entonces, como habíamos comentado, ¿no? Una hemorragia por aplastamiento, por ejemplo, y cualquier otro tipo de shock. A la larga, incluso podríamos haber asociado a un shock séptico, si es que estamos refiriéndonos a una fractura expuesta, ¿no? Que puede llegar a infectarse, pero bueno, esto llevará un tiempo más. No va a ser inmediato como el ejemplo que les había dado. Una laceración de vaso con una hemorragia profusa más una sección de médula que haya provocado una falla en la inervación de la musculatura vascular. En ese caso tendríamos, por supuesto, un shock traumático. Otro ejemplo que podemos dar, misma fractura expuesta, pero con una perforación pulmonar, por ejemplo, y haya inducido un neumotórax. Ese corazón está siendo comprimido, si lo quieren así, y por tanto tenemos dos tipos de shock en este caso, un hipovolémico y un cardiogénico que también podría considerárselo como obstructivo. Entonces, eso es un shock traumático. Ya lo habíamos citado previamente. ¿Cuál va a ser el tratamiento del shock? Para cualquier tipo de shock, ya sabemos que es reposición hídrica. En el caso del shock traumático, vamos a ver que se tendrá que tratar el origen. Por eso es que no se va a tener pues una directriz específica para el shock traumático porque tenemos que ver cuáles son los tipos de shock asociados y tratarlos por separado.
pero en general lo que vamos a utilizar es volumen inicialmente. Así sea una alteración en la resistencia vascular periférica. El hecho de que estemos aportando líquidos va a generar pues algún tipo de respuesta que vaya a mejorar el cuadro. Entonces no se olviden, si los líquidos que utilizamos de entrada son líquidos, las soluciones cristaloides, no las coloides, porque en algunos casos puede producir incluso hemoconcentración. Entonces son cristaloides, que son la solución fisiológica, dextrosa al 5%, glucosalino, Ringer lactato. Todos ellos son sustancias o soluciones cristaloides. Y eso es todo en referencia a shock. Recording stopped. Y bueno, para la siguiente semana vamos a hacer una sesión más práctica. Mucho más que los veo, no sé si es por ya que estamos terminando prácticamente el semestre, estamos en la recta final, los veo extremadamente desanimados, se les habla, se les pregunta cosas, no responden. Entonces, la siguiente semana vamos a estimular un poquito su participación. Así que el día de hoy les voy a subir una rúbrica con la que vamos a trabajar y nos vamos a enfocar a la fisiopatología inmunitaria. Voy a también enviarles la presentación de inmunidad si es que quieren basarse en ella. Y bueno, pues la siguiente semana tendremos exposiciones individuales referidas a todo lo que es inmunidad. Antes de que suspendamos la sesión, voy a llamar lista porque, bueno, pues acá estoy viendo a 34 personas. No sé si todos los que están presentes han anotado como tal su asistencia, porque también, ¿qué es lo que hacen en muchos casos? Anoto asistencia automática y me voy, ¿no? A ver, Rosario. Presente, doctor. Muy bien. Luz. Luz Calderón. Eliana. Presente, doctor. No anotaste tu asistencia. Gabriela. Presente, doctor. Tampoco anotó su asistencia. Jasmine. Jaime. Presente, doctor. Y tampoco anotaste tu asistencia. Lisette. Presente, doctor. Brady. Jessica Choquevilca. Presente, doctor. Carmen. Abel. Maritza. Alexander. Presente, doctor. Jocelyn Rosario. Presente, doctor. Silvina. Abigail. Buen día, doctor. Presente. Buen día. Meile. Maite. Presente, doctor. Y tampoco has anotado tu asistencia. Esperen un instante. Luz contestó en el chat. Marina. Brian. Buenos días, presente, doctor. Buen día, Brian. Ana. Presente, doctor. Jimena Intimaita. Presente, doctor. Tampoco anotaste. Inés. Sí, doctor, perdón.
Inés, Daisy, Presente, doctor. Mary, Osmar, Jawira, Lady, Presente, doctor. Selena, Presente, doctor. tampoco se ha notado. Luis Fernando, Presente. igual. Andrei, Presente, doctor. lo mismo. Sonia, Buen día, doctor. Presente. buen día, Sonia. Abraham, Presente, doctor. Romina, Presente, doctor. Buen día. igual no notaste, buen día. Dylan, Presente, doctor. Stephanie, Buenos días, doctor. Presente. buen día, Stephanie. Marcos, Joel, Cintia, Maciel, Presente, doctor. Nadia, Presente, doctor. Jennifer, Presente, doctor. tampoco anotaste. Shindel, Naili, Presente, doctor. tampoco anotaste. Josafat, Maite Anaí, Damaris, Presente, doctor. tampoco anotaste. Samuel Buenos días, doctor. Presente. y finalmente Betsy. Buen día, doctor. Presente. Estás buen día, tampoco anotaste. Bueno, aquí quedamos entonces y nos estaremos viendo el martes ya con sus exposiciones. Entonces, enseguida les voy a enviar la rúbrica con la que vamos a trabajar para que ya tengan una idea de qué es lo que se va a tomar en cuenta en su calificación. De que no sea una sorpresa y que me digan, no sabía que teníamos que dar de esa manera ni nada. Estoy anotando Kate también por si acaso. Bueno, entonces que tengan un excelente fin de semana. A prepararse, por favor. Y nos vemos con la mitad del grupo el día martes y con la otra mitad el día sábado. Hasta luego. Hasta luego.